Hoy estamos con la doctora Ana María Mejía. Es un privilegio tenerlo nuevamente en nuestros estudios y con ella vamos a presentarla para que dé su disertación respecto al aniversario de Santa Edith Stein. Entonces, ella, con todo cariño y con todo afecto y con toda esa devoción, va a explicar de qué se trata. ¿Cómo está, doctora? Tu salud para toda la audiencia y adelante con tu exposición. Gracias, señor periodista Wilson. Buenos días a usted y saludos a todos sus seguidores. Bendiciones a su lugar, a su espacio, a Hágase Justicia y a TV Nash. Y saludos a todo el mundo, a ATE, a Lima Este, a Perú, América y al mundo entero. En este momento estoy acá, gracias por la oportunidad, para hablar acerca de la fiesta de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, cuyo nombre de pila sus papis le pusieron el nombre de Edith Stein. Su apellido es Stein. Ella, el 9 de agosto de 1942, ya son 83 años, que nos dejó. Ella partió a la eternidad, a vivir la vida eterna de Jesucristo. Y nació el 12 de octubre en Breslau, Alemania. Fueron 7 hermanos, ella fue la última, su papi murió cuando ella tenía 2 años. También voy a hablar acerca de su vida religiosa, más que su vida de doctora en filosofía. Saben que se doctoró en filosofía con su tesis El problema de la empatía. También atravesó una crisis personal en 1906. Ella fue antes que santa, a pesar de ser santa, mejor dicho, fue humana también. Y también, pasadas sus crisis personales, a los 15 años dejó el colegio, dejó de estudiar, pero retornó en el 1913, cuando tenía 22 años, ingresó a la Universidad de Gotinga y empezó a estudiar, donde continuó sus estudios con el fenomenólogo conocido a nivel mundial, Husserl. Ahí conoció a otro filósofo, Max Scheler. Acuérdense que en esos años, a principios de 1900, estaban las dos corrientes de filosofía, una que seguía el ateísmo y la otra que seguía la fe cristiana. Y Max Scheler dice acá que fue el mundo de la fe, se presentó ante Edith Stein por primera vez en 1913. Ella, acuérdense, era atea, nacida de padres judíos, su familia era judía, pero ella era atea, y en 1903 obviamente seguía siendo atea. Luego, en el 1914, se desata la Primera Guerra Mundial en 1914. En 1917, cuando ella tenía 26 años, Adolf Reinach, otro filósofo de la Universidad de Gotinga, le inculca, él muere en la guerra, y él y su esposa eran religiosos, cristianos, creo que eran protestantes, y ella, este acontecimiento incide positivamente en el camino de fe de Edith Stein, que verá en ellos su primer encuentro con la cruz a los 26 años en 1917. La viuda de Adolf Reinach muestra una manera, tenía un corazón de paz, a pesar de que su esposo había muerto en la Primera Guerra Mundial, cuando estaba sirviendo a su país, Alemania. Luego, en 1918, vive una experiencia de encuentro con Cristo, aunque aún no se decide a dar el paso externo. Tenía ella 27 años. Luego, en 1920 y 21, da clases, ella empieza a dar clases. Luego, en 1933, cuando ya tenía 44 años, esto es, miento, antes de que tenga 44 años, cuando tenía 31 años, en 1921, sucede un acontecimiento muy importante. Ella se hospeda en la casa de la familia
Bergsamberg, era una familia cristiana también. Ella, acuérdense, estaba rodeada por esta corriente del cristianismo, de los teólogos, perdón, de los filósofos que estaban guiados en la corriente del cristianismo, pero ella no daba aún el paso cristiano. Y lee en la casa de esta familia donde se acogió, donde la acogieron, lee el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Ahí me quiero quedar rapidito nomás, Santa Teresa de Jesús, nuestra madre refundadora del Carmelo. Ella refundó el Carmelo, ¿se acuerdan? Ella se enfrentó contra la Santa Inquisición en los años 1500, ¿no? Entonces, esto hace que el 23 de octubre, perdón, en junio, el 23 de octubre, se prepara, empieza a prepararse de 1921, empieza a prepararse para bautizarse. Ella estaba pensando en el cristianismo, pero no sabía si entrar al cristianismo católico, al cristianismo protestante. Y en 1922 se bautiza y hace su primera comunión, y el 2 de febrero el 1 de enero se bautiza y hace su primera comunión, y el 2 de febrero se confirma. Aparece publicado también en 1922 sus libros. Ella escribió muchos libros como filósofa, aportaciones para una fundamentación filosófica de la psicología y de las ciencias del espíritu. Ahí ella incluyó 2 libros, que es el libro de causalidad psíquica e individuo y comunidad. Ella ya había presentado su tesis de doctorado del problema de la empatía anteriormente. Luego, cuando tenía 35 años, en 1925, una investigación sobre el Estado, de su tesis, un libro también interesantísimo que ella tenía, aparece publicado en el Anuario de Filosofía. Luego, cuando ella tenía 44 años, avanzamos, en 1933, el 30 de enero de 1933, Hitler conquista el poder. Y el 14 de octubre de ese mismo año, vísperas de la solemnidad de Santa Teresa de Jesús, Edith Stein ingresa al Carmelo de Colonia. Acuérdense que ella entra al Carmelo de Colonia y después se traslada al Carmelo de Etsch, sus dos Carmelos amadas, a quien ella los menciona en su testamento. Luego, cuando tenía 48 años, en 1938, los nazis se presentan en el convento para recoger los votos de las monjas, y el 9 y el 10 de noviembre, cuando Edith Stein tenía 48 años, sucede la noche de los cristales rotos. Es la parte más dolorosa cuando, previo los nazis hacen oprobios con los judíos de Alemania, y inmediatamente después se desata el 1 de septiembre la Segunda Guerra Mundial. En 1942, en abril de 1942, Rosa, acuérdense, la hermana Rosa de Edith Stein, quien cuidó a su madre hasta que la madre de Edith Stein muere, y luego entra al Carmelo como seglar, la hermana Rosa de Edith Stein, cuando Edith Stein ya era monja en el Carmelo. Son registradas por el Gestapo como judías, y el 9 de agosto llegan a Auschwitz. Las llevan a las dos, las habían capturado los nazis, y el 9 de agosto fueron asesinadas en la cámara de gas, ambas. Luego el Papa, San Juan Pablo II, fue beatificada en 1987 por San Juan Pablo II, y luego en 1998 fue canonizada en la Plaza de San Pedro de Roma. Yo quería leer, si usted me permite, un poquito no un poquito, quiero leer su testamento, porque para mí es muy importante el testamento de Edith Stein.
Ella lo escribió con su puño y letra, ella lo escribió, y es muy interesante porque habla de todo lo que ella deja y todo lo que ella desea y la entrega de su vida a la cruz de Cristo, ¿no? Dice Edith Stein, según la prescripción de nuestras constituciones, estamos hablando cuando ella ya era monja, estaba hablando de la constitución de la Orden del Carmelo Descalzo. Según la prescripción de nuestras constituciones, hice un testamento antes de mi primera profesión, que fue el 21 de abril de 1935. Este testamento se conservó con los restantes en el Carmelo de Colonia, pero antes de mi traslado al Carmelo de Etsch, en diciembre de 1938, lo destruí, de acuerdo con la querida Madre Teresa Renata del Espíritu Santo, priora de Colonia, pues podía complicar el paso de la frontera. De todas formas, había perdido ya su valor a causa del cambio de la situación. Este escrito tenga, pues, el valor de un testamento. Poco es lo que me queda y sobre lo cual pueda disponer, pero en caso de mi muerte podría servir de ayuda a los queridos superiores conocer mi parecer al respecto. Los libros que traje conmigo, mientras que no sean de un carácter puramente científico o de poco uso para las hermanas, quisiera dejarlos naturalmente al convento. Los libros científicos los recibirían a gusto nuestros padres carmelitas, los trapenses o los jesuitas. Pido también que mis manuscritos sean revisados y según un criterio recto, o sea, destruidos, o sean destruidos o se añadan a la biblioteca, o bien sean regalados como recuerdo. La historia sobre mi familia ruego que no sea publicada mientras esté en vida alguno de mis hermanos y pido también que no les sean entregada a ellos. Solamente Rosa podría acceder a ella y después de la muerte de mis otros hermanos y sus hijos, sobre su publicación, en todo caso, debe decidir la Orden Carmelita Descalza. Tengo en mi poder también 2 manuscritos de unos amigos extranjeros. Si no los han retirado antes de mi muerte, pediría que les entregasen a sus dueños respectivos y algún pequeño manuscrito mío como recordatorio. Las direcciones es una dirección en alemán y lo envía es el profesor Dr. Roman Ingarden, un buen amigo de ella en Polonia. Los manuscritos están señalados con estos nombres de sus dueños en los sobres. Si mi libro, Ser Finito y Ser Eterno, no hubiese sido publicado antes de mi muerte, rogaría a nuestro reverendo padre provincial que se ocupase amablemente del término de la impresión y de su publicación. Con este fin, adjunto una copia del contrato con la editorial, ya que este contrato fue realizado por el Carmelo de Colonia. Sería necesario para el definitivo contrato el acuerdo del mismo, así como el del editor, Otto Borgemeyer, en Breslau, para la realización de uno nuevo. De todo corazón doy las gracias a mis queridos superiores y a todas mis queridas hermanas por el amor con que me han acogido y por todo lo bueno que me han dado en esta casa. Desde ahora acepto con alegría y con perfecta sumisión a su santa voluntad la muerte que Dios me ha reservado. Pido al Señor que se digne aceptar mi vida y mi muerte para su honor y su gloria, por todas las intenciones de los sagrados corazones de Jesús y de María y por la Santa Iglesia, de modo especial por el mantenimiento, santificación y perfección de nuestra orden, particularmente los Carmelos de Colonia y Etsch, en expiación por la incredulidad del pueblo judío y para que el Señor sea acogido por los suyos y venga a su reino en la gloria, por la salvación de Alemania y la paz del mundo. Finalmente, por mis familiares, vivos y difuntos, y por todos los que Dios me ha dado, que ninguno de ellos se pierda. Viernes de la octava de Corpus Christi
Christi, 9 de junio de 1939, en el 7º día de mis ejercicios espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermana Teresa Benedicta de la Cruz, Orden Carmelitas Descalzos. A veces hay confusiones porque la llamamos Teresa Benedicta de la Cruz, la llamamos Edith Stein. Edith Stein es el nombre de pila y Santa Teresa Benedicta de la Cruz es el nombre de cuando ella ingresó en claustro al Carmelo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz es un gran ejemplo de mártir. Ella vivió durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos en un mundo de guerra en este momento. No estamos alejados de la realidad en la cual ella vivió y es un gran ejemplo para todos nosotros. Yo quisiera también dar algunas lecturas que he hecho y he hecho un resumen de los dichos que ella tiene y también acerca de la escuela carmelitana de Ecuador, que me ha hecho reflexionar bastante. Primero voy a hablar acerca de lo que dice Santa Teresa de Jesús. Lo saqué del libro de la Escuela de Carmelitas. Acá dice: no aceptes nada como verdad que carezca de amor, y no aceptes nada como amor que carezca de verdad. Uno sin el otro se convierte en mentira destructiva. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Hay otro dicho hermoso que con este me enamoré de ella. Este sí es profundísimo y es muy cortito. Dios es la verdad. Quien busca la verdad, busca a Dios, sea o no consciente de ello. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Sea o no consciente de ello. Siempre filosofando, ¿no? Es una filósofa, fenomenóloga, ¿no? Ahora, hay una lectura que leí el tema 3 de la Escuela de Ecuador del Carmelo, del Orden Carmelitas Descalzas Seglares, que dice el tema 3 del Orden Carmelitas Descalzas Seglares, dice, una vida ofrecida por amor, acerca de ella, ¿no? Y coge un extracto de su testamento, dice, acepto la muerte por mi pueblo, que el Señor reciba mi vida por la paz del mundo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Muy, muy, muy interesante. Y el tema 4 también de los seglares de Ecuador dice, fidelidad en tiempos oscuros. Cuanto más oscuro se vuelve el mundo, más debemos encender la luz. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, otro dicho de ella. Es bien, bien, bien difícil esas prácticas, esos actos que ella nos llama a hacer, ¿no? Algo que ella con su vida lo demostró que lo hizo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Yo solo me imagino qué paz habrá transmitido a la gente que estaba en su alrededor cuando murieron en la cámara de gas, ¿no? Esa paz, ¿no? Esa paz, a pesar del holocausto, del dolor y la tragedia, ella es un ejemplo de la conversión del dolor en amor, en amor, dolor convertido en amor. O sea, ella es el instrumento de Cristo para explicarnos que existe la cruz. Y ella le llama la ciencia de la cruz, ¿no? Ella tiene su escrito de la ciencia, es una ciencia, la importancia de la ciencia. Ella, a las personas amantes como yo de la ciencia que explica todo, ¿no? La fe, cómo se puede explicar a través de la teología, de la antropología, de la metafísica, la ontología, y los santos como Edith Stein es el ejemplo más claro para decir que sí se puede mantener la calma, para los que no tenemos ese don aún, sí se puede mantener la calma en un momento trágico, ¿no? Sí se puede, sí se puede. Y no solamente mantener la calma, entregar tu vida, ¿no? Para ensalzar la cruz de Cristo. Acá hay un escrito también del OCD, la Orden Carmelitas Descalzas Seglares de Ecuador, y con esto termino. Dice, el corazón del mundo late en la cruz. Y acá hay una foto hermosa que yo que me guío por las imágenes donde Cristo en su cruz abraza el mundo. Y eso es Edith Stein. Hoy día recordamos el día que la asesinaron los nazis,
como un día alegre. O sea, es la cruz convertida en amor. Tenemos que estar alegres. Ella dice en su testamento, entrego mi vida alegre. Ella estuvo alegre, entregó su vida alegremente al martirio. Lo que pasa que el mundo que no conoce los misterios que Dios nos enseña, tiene miedo a morir. Pero uno cuando conoce la ley divina, quiere morir con alegría, con gozo. Por eso que es ese mensaje. Porque sabe que la eternidad, o sea, como que dice, un mundo que ella perder, está acá, en un este cielo momento, que ganar. en la vida eterna. La vida eterna. Ella está acá, al lado de nosotros. Entonces, y otro temita rapidito, que lo he leído recién hoy día en la mañana, también de OCDS de Ecuador, habla de la empatía a la luz de Edith Stein en la vivencia comunitaria. Esta es la parte más. O sea, primero, la primera tarea que tenemos los seres humanos simples es trabajar acá con Cristo, ¿no? Estamos en ese proceso, recién estamos aprendiendo de Santa Teresa de Jesús. Ella se demoró, dice, 20 años aprender a hablar con Cristo adentro, la oración, en lo que es la mística de los carmelitas descalzos. Y ahora tenemos una tarea más grande y más difícil, porque la otra todavía no la acabamos, es la tarea de la empatía, ¿no? Y tiene y ha hecho su tesis en el problema de la empatía, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Viene a ser la gracia. Compartir esto que está acá con los demás y que todos se sientan bien a través de o sea, ser Cristo, mirar con los ojos de Cristo, abrazar con los ojos de Cristo, escuchar con los ojos de Cristo. Dios mío, mire, con esto sí ya termino, ¿no? La empatía. ¿Quién mejor que lo puede explicar que Edith Stein y OCDS de Ecuador ha explicado el detalle concisito, muy conciso. El primer paso es estar unidos con Dios. Pero a le sigue inmediatamente un segundo. Tareón, muchas tareas. Si Cristo es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo místico, entonces nuestras relaciones mutuas son de miembro a miembro. Usted es un miembro, señor periodista Wilson, yo soy otro miembro. Y todos los hombres somos uno en Dios. Una única vida divina. Si Dios es amor y vive en cada uno de nosotros, no puede suceder de otra manera, sino que nos amemos con amor de hermanos. Por eso, precisamente, es nuestro amor al prójimo la medida de nuestro amor a Dios. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el misterio de la Navidad. Todas estas palabras hermosas que ella nos da para que trabajemos y trabajemos. Tenemos toda la vida para seguir trabajando y este caminito que tenemos que seguir haciendo para que trabajemos en lo que ella nos ha dejado escrito, pero no fue ella, fue Cristo a través de ella. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana María Mejía, y ponemos punto final a esta conferencia por parte de la doctora.